Fundación La Caixa patrocina este espacio. Y 6 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Me acompaña Rafael Navas. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo. Igualmente. Creo que todavía se puede decir durante toda esta semana Feliz Año Nuevo. Hasta el 17 y 18 es lo correcto. El otro día preguntaban que hasta dónde era la fecha idónea para felicitar el año, ¿no? Había diversidad de opiniones. Bueno, aunque yo creo que se puede felicitar el año absolutamente todo el año, ¿no? Bueno. Si viene bien. Bueno, enseguida me cuentas cómo viene 2024. Ajá. Rafael Navas es director general de Mutualidad, pero antes me gustaría que hiciéramos un poco de balance de qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis y cómo os ha ido en 2023. ¿Satisfechos? Bueno, yo creo que ha sido un año magnífico, es decir, ha habido muchos eventos importantes, hemos cumplido los 75 años, hemos celebrado un Congreso Internacional de Sostenibilidad. Hemos lanzado una nueva marca en este mismo congreso, donde nos da nueva identidad corporativa. Y yo creo que, en el fondo, desde el punto de vista económico, también ha sido un muy buen año. Es decir, que a pesar de la volatilidad de los mercados y de la competencia, es cierto que ha empezado este año con las garantías de tipo de interés en los seguros, pues creo que al final vamos a cerrar un buen año también. ¿A cuántos mutualistas dais servicio a día de hoy? Pues aproximadamente a 212.000 mutualistas, más o menos, ¿no? Es decir, que esa es la cifra. El año pasado cerramos en 212.000, suelen entrar entre 1.500 y 2.000 mutualistas todos los años, pues este año cerraremos entre 213.000 y 214.000. ¿Y ahorro bajo gestión de esos mutualistas? Pues mira, en septiembre hemos cerrado en 10.044 millones y se espera que lleguemos pues por encima de los 10.200 millones al cierre del año. Ahora mismo estamos cerrando el ejercicio y no sé la cifra exacta, pero bueno, la cifra de septiembre es 10.044 millones. Superamos los 10.000 millones en este año 2023. Y del crecimiento que estáis experimentando en patrimonio, ¿cuándo corresponde a la aportación de nuevos mutualistas y cuánto corresponde al ahorro que estáis gestionando, al incremento de ese ahorro? Bueno, al final el ahorro gestionado no deja más que de ser que el ahorro gestionado que tenía al principio de año, más las aportaciones nuevas, menos los gastos y las prestaciones, me refiero. Bueno, al final vamos a cerrar el ejercicio un poco en cifras parecidas a las del año anterior. Es decir, el año pasado, a nivel de grupo, cerramos en 780 millones. Este año es posible que cerremos en esas cifras, más o menos. ¿Y el tipo de servicio, el tipo de productos que ofrecéis a los mutualistas, cuál es la gama? Bueno, seguimos teniendo la misma gama de productos que nos ha ido tan bien durante todos los últimos años, que son fundamentalmente productos de ahorro. El año pasado, por ejemplo, en el año 2023, lanzamos un nuevo producto aprovechando la ley de impulso de los planes de pensiones, donde, como sabes, por primera vez los autónomos tienen los planes de empleo simplificados. La norma permitió a las mutualidades profesionales, a través de sus propios productos aseguradores, pues cumplir con la obligatoriedad esta del Pilar 2 y lanzamos pues un producto que se llama Incrementa Autónomos, donde permite pues a todo aquel autónomo que sea mutualista, no solo la parte alternativa, sino todos aquellos autónomos que sean mutualistas les ha permitido aportar en el 2023 pues 4.250 euros de aportaciones fiscales, ¿no? Adicionales a las que ya podían efectuar anteriormente. Claro, pero tienen que ser mutualistas, ¿verdad? Tienen que estar dentro, evidentemente, cualquier persona. Para poder tener un producto en la mutualidad tiene que ser mutualista. Claro, que ahí puedes ser directamente abogado, procurador, juez, o puedes ser familia de una de estas personas, decir, ¿no? Nuestros estatutos establecen que cualquier licenciado, egresado dentro de la abogacía puede ser mutualista, pero también lo pueden ser sus familiares y cualquier persona relacionada con la actividad jurídica. Te recuerdo también, Susana, que en el año 2020 tuvimos una fusión con una mutualidad de ingenieros. También tenemos un colectivo, aunque es pequeño, dentro de la mutualidad de ingenieros, que también son mutualistas. Claro, entonces ahí habéis aprovechado la legislación para ofrecer a esos trabajadores autónomos mutualistas
el conocimiento, la experiencia y los vehículos de inversión. Es una forma de ahorrar distinta también a lo de los planes de pensiones. Los planes de pensiones, como sabes, pues tienen un valor liquidativo cada día y va con la volatilidad de los mercados diarios, mientras que esto es un producto asegurador donde es muy difícil perder dinero y, como es capitalización individual, algo parecido a lo que ya teníamos, pero instrumentado para este segundo pilar y para que puedan aportar de forma distinta por los autónomos, ¿no? Distinta a lo que son los planes de pensiones, donde, por lo que te decía de la volatilidad del mercado, se puede ganar o perder dinero en la valoración de los activos, ¿no? Vosotros gestionáis el ahorro de los mutualistas y entiendo que la gestión de ese ahorro se hace bajo un marco de máxima prudencia, porque el objetivo sobre todo es el preservar el capital. Evidentemente, nosotros garantizamos el capital, que muy pocas aseguradoras, hasta ahora muy pocas aseguradoras garantizaban productos donde se daba tipo de interés garantizado y evidentemente pura prudencia, es decir, esto no significa que nos dedicamos a gestionar riesgo y cualquier inversión que hacemos, evidentemente, y sobre todo las financieras, la de renta variable e incluso las inmobiliarias tienen su riesgo, ¿no? Pero máxima prudencia en la gestión de los activos. ¿Y por eso buena parte del ahorro destináis a la inversión en renta fija? Bueno, estamos casi obligados a tenerlo en renta fija por las normas aseguradoras. Ahora mismo, al hacer este ejercicio, aproximadamente el 85% de nuestras inversiones son renta fija, un 6% son inmuebles, un 7%, 6% son inversiones en renta variable o fondos de inversión y el resto es tesorería. ¿En inmuebles cuánto me ha dicho? Aproximadamente tenemos unos 600 millones, que es aproximadamente un 6% del total de ahorro gestionado. ¿Y el año pasado alguna importante operación que hicieran en inmuebles? Bueno, el año pasado hemos tenido dos operaciones, una de compra y una de venta. Una de compra que fue Francisco Silvela 106 a principio de año y la venta, que ha salido en todas las prensa, fue la de nuestra sede, que en la venta al Colegio de Abogados de nuestra sede en Serrano 9. ¿Qué le aportó al conjunto de la caja la venta de ese inmueble? Bueno, poco, es decir, a nivel de liquidez y todo lo demás, muy poco, porque al final sí es cierto que hemos obtenido 16 millones de plusvalías, pero no se ha vendido por ejecutar ese dinero, sino, bueno, pues dentro de la estrategia de la casa, pues hay que rotar también los activos y en este caso el mejor comprador que nos podía salir era el propio Colegio de Abogados que compartía edificio con nosotros, por lo tanto se han aprovechado esas sinergias y nosotros pues aprovecharemos para abandonar esa sede cuando sea pertinente. ¿Qué tipo de productos son los que están ofreciendo a los mutualistas, pensando en ese ahorro y en esa inversión de cara a futuro? Bueno, de cara a futuro, aparte de lo que hacemos hasta ahora, que nos ha ido muy bien, pues también estamos intentando entrar en otro tipo de gestión de ahorro, más de inversión. Ya habíamos contado que íbamos a sacar un producto de Unit Link, que estará disponible a partir del primer trimestre de este año. Estamos ya en fase de elaboración y terminación y también vamos a entrar en este nuevo negocio que es la gestión de inversión a través de productos aseguradores como son los Unit Link. Y ahí ponen ya más parte del patrimonio en renta variable porque entiendo que sobre todo pensando los más jóvenes sí que necesitan algo más de ritmo en la cartera. Evidentemente vamos a lanzar un primer producto muy sencillo, pero sí que va a costar de 3 cestas, donde una es totalmente arriesgada, una intermedia y otra pues de confort, por llamarla de alguna forma, donde entre ellos se podrán mover, entre estas cestas se podrán mover los dineros para que cada uno elija qué grado de riesgo quiere asumir en cada momento. ¿Cuál es el perfil del mutualista? Bueno, hasta ahora tenemos mutualistas que fundamentalmente son ahorradores. No nos hemos dedicado a la gestión de la inversión. Este primer paso, o los Unit Link, está más vinculado a la inversión que al propio ahorro, ¿no? Es cierto que también se utiliza como ahorro a largo plazo, pero ya hay volatilidad de los mercados. Ya el tomador es el que asume el riesgo de la inversión. Hasta ahora nosotros no habíamos tenido este tipo de productos, ¿no? ¿Qué es lo que aporta al mutualista el pertenecer a la mutualidad? Bueno, yo creo que la mutualidad se ha ganado este grado de confianza. Solvencia, estabilidad, es decir, mientras que todos los demás operadores del sector pues han estado con la volatilidad de los mercados, cuando estaban los tipos a tipos de interés cero, de avancero, nosotros hemos tenido esa estabilidad de rentabilidad que ha hecho que los mutualistas sean capaces de dejarnos sus ahorros para que nosotros
se lo gestionemos, ¿no? Confianza sobre todo, ¿no? Confianza y sobre todo estabilidad y solvencia. No hay que olvidarse de la solvencia. Bueno, y una trayectoria dentro del récord importante, ¿no? Porque ya son 75 años. Bueno, este año no hay tantas empresas que cumplen 75 años, ¿no? Yo creo que es un logro llegar a los 75 años y esperemos que sean por otros 75 futuros, aunque algunos de los que estamos aquí seguramente no lo vamos a vivir, ¿no? 2, 3 cositas más. El gobierno hace unos cuantos meses anunciaba que estaba estudiando incluir en el RETA a los autónomos adscritos a mutualidades. ¿Qué fue de esto y qué opina, bueno, Rafa? Con esto no sé si lo que te refieres es a este movimiento que ha surgido dentro de la abogacía y la procura. Y bueno, pues ahí estamos pendientes de la interlocución con la Seguridad Social, que es el que tiene al final la llave para poder abrir o no esta pasarela al RETA que nos solicitan los mutualistas para poder traspasar sus dineros a la Seguridad Social. Desde luego, hasta ahora, producto de las elecciones anteriores, no había ningún interlocutor. Desde que han nombrado a los nuevos ministros, todavía no han dado respuesta, por lo menos a la mutualidad, para poder reunirse con ellos. Estamos a la espera. La mutualidad, como siempre hemos dicho, no está en contra de esta pasarela. Apoyaremos nos opondremos a esta pasarela y, evidentemente, haremos lo que nos digan. Es decir, lo que no hay ahora mismo es una norma que regula el traspaso de fondos de mutualidades profesionales o de la mutualidad de la abogacía, en este caso al sistema público. Pero de momento stand-by. Está en stand-by, sí, porque no hay respuesta por parte de los poderes públicos. Y para terminar, 2024, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son los retos, los grandes drivers? Bueno, los retos, yo creo que ahora mismo los retos son los altos tipos de rentabilidad que hay en el propio mercado, ¿no? Antes hablábamos de la estabilidad de la mutualidad frente a los demás operadores, que hemos tenido una estabilidad que los demás no han tenido. Yo creo que este año el reto precisamente es mantener los niveles de aportaciones, de confianza, de ahorro gestionado, con la competitividad que hay en el mercado. Muy bien, pues adelante a por esos desafíos. Rafael Navas, director general de Mutualidad. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y a seguir gestionando el ahorro de los mutualistas y a seguir creciendo. A por los 76 ya, ¿no? Vamos a por ellos. A por ellos, claro que sí. Gracias, un placer, hasta pronto. Muchas gracias, Susana. Adiós. Un saludo. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. De la mañana. Enseguida vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo está ayudando a prevenir y a combatir el fraude financiero y también el blanqueo de capitales. Jaume González, responsable del equipo de consultoría de negocio de GFT España, enseguida va a pasar por aquí para hablarnos de la tecnología, de las cifras, de la regulación y sobre todo de algunos casos concretos para que estemos prevenidos en este arranque de curso. Pero antes repasamos la actualidad cripto, la actualidad blockchain. ¿Con quién? Con Paco González, CEO de Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo va todo? Fenomenal, aquí superando el Blue Monday. ¿Tú crees en esto del Blue Monday? Bueno, a medias.
¿Eso qué significa? Para mí todos los Mondays, que para mí todos los Mondays de enero son complicados. Ya. Es que enero es muy complicado, ¿no? Es la cuesta de enero. Además hace frío, está lloviendo y venimos todos con unos cuantos kilos de más de las Navidades y con necesidad de sueño. Eso es lo peor, sí. Los kilillos y el sueño y el haber estado en unas dinámicas diferentes. Pero bueno, es lo que toca, Susana. Al menos, mira, podemos charlar un rato tú y yo los lunes. Eso es bueno. Sí, eso sí. Oye, hay varias cosas que me gustaría comentar contigo. Tengo ahí en la recámara algunas de ellas. ¿Por dónde empezamos, Paco? Pues no sé, si quieres hablamos un poquito de Bitcoin y los ETF que se han estrenado en... ¿Qué te parece? Sí, oye, pues Bitcoin y... O sea, primero, cuéntanos, ¿qué es lo que ha aprobado la SEC y qué significa esto para la industria? Pues significa muchas cosas. Mira, la SEC lo que ha aprobado es que los Bitcoin pues se puedan meter en vehículos ETF, que son fondos de inversión cotizados. Esto es una notición, para mí es súper importante porque permite a mucha gente que utiliza los vehículos fondos de inversión invertir en una criptodivisa sin el riesgo y los problemas de la misma, ¿no? Como hacemos con la divisa, tenemos todas las ventajas de un fondo de inversión, pero al final podemos, si queremos, invertir en cripto sin tener que ir a casas de intercambio, sin tener que preocuparnos de cosas como el fenómeno de caída lenta y otra serie de aspectos que complican su inversión. Con lo cual, a priori, para mí es buena noticia y facilita mucho la inversión de un usuario normal, como tú y como yo, en cripto. A mí me ha encantado, la verdad. Esto desde el punto de vista financiero, pero ¿y desde una perspectiva tecnológica? ¿Por qué es relevante? Pues mira, porque consolida la tecnología blockchain. Bitcoin fue la primera red de bloques que existió, de hecho, pues se inventa con Bitcoin y bueno, sí, tenía un sentido puramente transaccional y era simplemente una criptodivisa. Después vino mucho más. Que se le dé seguridad y regulación al Bitcoin para el sector tecnológico lo que significa es que se le da reconocimiento formal a una tecnología que ahora mismo pues todavía se considera inmadura, volátil, que ojo, que lo sigue siendo en la parte cripto, pero detrás de esto hay muchísimo más. No nos olvidemos de que la cadena de bloques se puede utilizar para cosas muy interesantes, como por ejemplo activos financieros, activos no financieros, intercambios, contratos, muchísimas otras cosas, con lo cual tecnológicamente pues es como el reconocimiento final, ¿no? Después de una larga batalla contra la SEC, que sabes que incluso tuvo que ser demandada para pues que se permitiera el lanzamiento de los ETFs. Yo la verdad que adopté la noticia con mucha alegría y bueno, contento. La verdad que Grayscale, el fondo que oye, pues peleó todo esto, al final ha conseguido mucho más de lo que todos esperábamos. Yo era poco optimista. Bueno, hablando de tecnología, aquí también nos damos cuenta de que la tecnología blockchain sirve para mucho más que la llamada cadena de bloques, es lo que sustenta a Bitcoin, pero el abanico de posibilidades y de proyectos es amplísimo. Muy amplio. Mira, por ejemplo, los NFTs, que son los activos digitales. Esto puede parecer una tontería, pero se está utilizando en muchos medios. Por ejemplo, Reddit, que es una red social, lo utiliza para certificar los avatares digitales. Puede parecer, como digo, una tontería porque nosotros no vamos a comprarnos un avatar digital, pero probablemente tu hija o mi hijo sí lo vayan a hacer, ¿no? También permite trazabilidad de forma segura y no alterable. Recordemos que una vez meto algo en blockchain, en una cadena de bloques eso no se puede cambiar. Es absolutamente, no imposible, pero casi imposible. También permite hacer muchísimas cosas, como contratos inteligentes en redes como Ethereum. Entonces, claro, blockchain es un estándar ya que se utiliza en muchas partes de la industria y en la parte de activos digitales financieros, cripto, pues oye, fenomenal, que podamos ahora invertir. A mí me encanta. Yo, de hecho, voy a invertir en fondos de inversión de Bitcoin, seguro. Oye, si todo esto que me dices es tan bueno, ¿por qué Bitcoin no se está multiplicando su valor por 3, 5, 20? ¿Por qué su reacción en los mercados, su cotización, no está siendo tan lúcida? De hecho, no solo no está siendo lucida, sino que se ha pegado una buena bofetada. Pero bueno, sí, hay varias. Los expertos apuntan a 5 principales motivos, ¿no? Yo no tengo muy claro cuál sería. El primero, lo de comprar el rumor, vender la noticia, que sabes que siempre pasa en el sector financiero. Oye, pues se sabía que Bitcoin iba a ser pronto aceptado como ETF y por lo tanto iba a haber un movimiento de adquisición, con lo cual mucha gente compró y cuando el 11 de enero empezaron a operar estos fondos cotizados, pues empezó a vender como locos. Claro, baja el precio. Luego también hay gente que apunta que podría desilusionar al mercado más friki que compraba Bitcoin porque era como algo que estaba al margen del sector financiero. Y de repente lo metes en un sector financiero regulado y esa desilusión. Luego el aumento de la regulación a la supervisión o el rebalanceo de los portafolios. Piensa que al final otros fondos que invierten en activos financieros y que hasta ahora no consideraban la opción de introducir Bitcoin en su cartera de activos,
ahora lo pueden hacer, ¿no? Con lo cual puede haber movimientos de venta y compra. Y no nos olvidemos de que hay una gran cantidad de Bitcoin en manos de una serie de individuos, es decir, unos pocos, pero no son unos pocos bastantes individuos, que podrían estar jugando también con el mercado. Esto no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Entonces, todos estos factores parece que podrían estar detrás de este fenómeno. Mi opinión, vamos a darle 2 semanitas y a ver cómo está el Bitcoin. Y lo volvemos a hablar. En el programa que hagamos tú y yo aquí el 29 de enero, lo volvemos a comentar. Yo creo que habrá recuperado su valor y que de hecho estará yendo para arriba. Vale, aquí lo que hemos visto es que la SEC ha aprobado el lanzamiento de fondos de inversión que tienen a Bitcoin como subyacente. ¿Hay otros ETFs que debamos esperar en el corto o medio plazo que tengan como subyacente otras criptomonedas más allá de Bitcoin? Pues sí, deberíamos esperar que todo el que lo solicite, porque una vez tenemos una sentencia favorable en Estados Unidos, como es el caso, pues otros fondos van a pedir, igual que hizo Grayscale, a la SEC, que autorice sus fondos para cotización. Y varios de ellos que yo sigo, que cotizan en Ethereum y otras divisas que hacen más cosas, a mí me parecen muy interesantes. Así que yo espero que sí, que esto dé estabilidad al sector cripto y que permita, que sea un activo financiero más, como el que compra divisa. Al final también puedes comprar libras o dólares en un fondo de inversión. Tienes las ventajas del vehículo y no tienes las preocupaciones de la gestión. Es exactamente lo mismo. Entonces sí, yo espero que sí. La verdad estoy convencido de que en menos de un par de meses tenemos un montón de fondos más. Hoy ha costado mucho el lanzamiento de este primer fondo de ETF, estos primeros vehículos de inversión indexados que tengan como subyacente el Bitcoin. Sé que el día de antes hubo ahí un poco de una fake news, ¿no? Con Twitter, ¿no? Y con suplantar una comunicación de la SEC, pero esto viene de lejos. O sea, ha costado por convencer al regulador. Ha costado muchísimo. Mira, Grayscale es un fondo que existe desde el año 2013, el Grayscale Bitcoin Trust, y fíjate, no se ha permitido su cotización como ETF hasta el 2024, 11 años después, ¿no? Entonces, claro, para ese momento había acumulado ya 28.000 millones de inversión, entonces era un fondo muy grande. Entonces, ha costado muchísimo, años de batallas, la SEC lo prohibió, hubo una demanda por parte de Grayscale y otros stakeholders, que terminaría ganándose. No es normal que en Estados Unidos los jueces den la razón a alguien que no sea la SEC. La SEC y la FED son, como sabes, dos organismos muy protegidos. Y bueno, ha habido una batalla muy importante por parte de fondos que realmente querían normalizar esto y se ha conseguido. Yo, la verdad, me parece el final de una batalla importante y estoy contento, Susana. Bueno. Oye, más noticias interesantes. Vamos a poner el foco de Bitcoin, nos vamos a China, que le declara la guerra a las mecánicas gacha en videojuegos, endureciendo su regulación. ¿Qué es esto de mecánicas gacha, Paco? Pues mira, es una moda horrible que se ha puesto de moda en los juegos gratuitos, principalmente en juegos móviles, aunque también en algunos de PC, en los que para obtener algo pues hay unas dinámicas de sorteo, ¿no? Por ejemplo, en el FIFA pues quieres obtener un jugador, pues tienes X probabilidades de obtener un conjunto de jugadores normales, mejores o épicos, y los épicos las probabilidades son del 1 o 2% y los paquetes te los venden carísimos, ¿no? A 5, 10, 20 euros el paquete de cartas para entrar en estos sorteos. Estos son mecánicas de máquinas gacha. Las máquinas gacha son las máquinas estas que solía ver en las ferias con los pinchos para coger un peluche, ¿vale? Que era en realidad muy difícil cogerlo. Normalmente esos pinchos no cogían el peluche y tú venga a invertir euros. Pues es igual, pero llevado al mundo digital. Entonces generan una ingente cantidad de dinero, pero en realidad son casinos vestidos de juegos, lo que produce que mucha gente gaste ingentes cantidades de dinero. Entonces China empezó a regular esto ya en el 2021 y ha endurecido muchísimo su regulación en diciembre del 23. Claro, ¿y qué es lo que está pasando en China para que el gobierno tome esta medida, para que endurezca su regulación? Pues mira, en China tienen un problema que es lo que llaman los Golden Boys o la generación de los niños de oro, porque estuvo prohibido durante muchos años tener más de un niño, ¿sabes? Porque tenían un problema de población. Toda esta gente ha salido con dinero, porque realmente China ha prosperado mucho en esa época, sobre todo hablamos de China en la zona de la costa. Y tienen, como te digo, dinero, una vida cómoda y no trabajan. Entonces se dedican a gastarse el dinero que han generado sus padres pues en este tipo de juegos. Y hay además muchísimos problemas de adicción, gente que no aparece en el trabajo, gente que tiene que ir a asistencia psicológica. Entonces el gobierno se ha dado cuenta de esto en esta generación y está intentando que no suceda en la siguiente y que la gente realmente tenga un incentivo por vivir, más allá de pasarse el día encerrado en una habitación pagando dinero por tener el mejor personaje. Y por ahí vienen los tiros. Quizá esto que te he resumido sea muy exagerado,
pero está pasando en un porcentaje de la población que, por pequeño que sea, aunque sea un 2-3%, es muy relevante en China. O sea, lo que estás diciendo es que hay gente que se gasta cientos y miles de euros, allí de yuanes, en juegos de este tipo. Sí, no solo allí. Mira, voy a hablarte de un juego global, un juego de una compañía que además conoce mucha gente, que es Blizzard y que es Diablo Immortal, ¿no? Que es de la franquicia Diablo, una de las más populares de juegos ahí de reventar demonios, ¿no? Pues este es un juego que se lanzó con estas mecánicas y en el primer mes recaudó $100 millones con este tipo de incentivos. Hay gente que se ha gastado miles de dólares, ¿no? Los que se denominan dentro del juego las ballenas, ¿no? Es gente que paga por ganar. Entonces, pues puede comprar mejores gemas y con esas gemas mejorar su equipo y realmente es increíble la cantidad de dinero. Es como una máquina tragaperras que hace, ¿no? Pero al final, si te paras a pensarlo, es como un casino, ¿no? Porque todo lo que está detrás de una mecánica de pago para hacer tu personaje mejor puede generar adicción. La misma adicción y la misma adrenalina que te genera una apuesta en una carrera de caballos o en un partido de fútbol. Y ese es el problema, que es que estás aprovechándote de gente vulnerable, porque a los juegos acceden incluso menores, para que hagan este tipo de gastos. Y ha habido casos muy sonados, ¿no? Había un chaval de 12 años en Estados Unidos, en Ohio, que se había gastado $15.000 con la tarjeta de su madre en este juego, ¿no? Entonces, claro, Susana, esto es un problema. Entonces, a mí me alegra que China tome medidas contra este tipo de prácticas. Oye, ¿qué otro tipo de implicaciones tiene esta regulación? Pues mira, en China quizás han sido muy restrictivos. A los menores solo les permiten jugar una hora, de 8 a 9 de la noche, los viernes, los sábados y los domingos. En general, a todos los juegos. Entonces, además, no se permiten mecánicas gacha para los menores. Maravilloso, eso me parece genial. Y siempre que un usuario sea adulto y lo haya podido acreditar, se le va a avisar del gasto que lleva. Porque muchas veces el problema es que empiezas a gastar y a lo mejor te has gastado ese mes $800, pues ya te va a avisar, ¡pam! Y te va a empezar a meter que reconsideres a partir de X umbrales seguir invirtiendo o gastando en el juego, ¿no? Y eso está bastante bien. Quizá lo de que solo se permita jugar una hora es donde ha generado más polémica la medida, ¿no? ¿E implicaciones para el conjunto de la industria? Pues brutales. Mira, en Estados Unidos hay dos compañías muy grandes, te las pongo como ejemplo. Una es NetEase. NetEase es una compañía que capitaliza $60.000 millones, ¿eh? O sea que no es una compañía pequeña. NetEase ha caído un 28 desde el anuncio de estas mecánicas, de esta restricción en las mecánicas de sus juegos. Y Tencent, que sabes que es el operador de China, uno de ellos, que tiene entre otros una gama muy importante de gaming, ha caído un 15%. Tencent capitaliza $540.000 millones. Son compañías enormes, son grandes gigantes que han caído y esto evidentemente afectará a la industria y podría tener consecuencias en el empleo. Pero bueno, lo que se está planteando el gobierno chino es: quiero este tipo de industria, y no es una mala pregunta, ¿no? Y pensando en el usuario, al final esto no es malo, ¿no? No, esto es bueno. Yo estoy pensando en mis sobrinos, por ejemplo, y yo no quiero que les spamen con mecánicas que te llevan a: si quieres este coche en este juego que es mejor y va más rápido, pues tienes que pagar dinero real, ¿no? Oye, pues mejor que el juego cueste 20 o 30 euros y ya el niño juega. Es como un juego toda la vida. Entonces, a mí me parece positivo. ¿Hay otros países que estén haciendo cosas parecidas? Sí, aquí en Europa, por ejemplo, el adalid de la defensa contra estas prácticas es Bélgica. Bélgica, de hecho, prohibió directamente que se lanzara Diablo Immortal. Está prohibido jugar a este juego en su país, y también a FIFA, porque tiene este sistema de cartas. Son dos compañías, en este caso americanas, como te digo, Blizzard y EA Sports, las que lanzan estos juegos, ¿no? Y bien, lo están prohibiendo. Hay otros países como España que han manifestado interés por la regulación belga, con lo cual es posible que a nuestro país llegue pronto. Oye, para terminar, hablamos de una batería nuclear que podría hacer que mi teléfono funcionara 50 años sin recargar. Bueno, tanto yo no voy a aguantar sin renovarlo, sinceramente, ¿no? Porque de vez en cuando me gusta premiarme. Claro. Claro, si no se va a convertir en una patata, ¿no? Esto, pero bueno, va a ser con batería infinita. Sí, eso es lo que dicen. Al final depende del uso, ¿no? Como siempre, 50 años, pues a lo mejor a ti o a mí nos dura 4, pero ya es suficiente para comprarnos el siguiente, ¿no? Pero muy relevante, es una batería nuclear. Entonces, pues esto asusta, ¿no? O sea, la verdad dices: hostia, voy a llevar algo radioactivo en el bolsillo. Y ese es un poco el anuncio, ¿no? A ver cómo lo llevan al mercado. ¿Le das credibilidad a este anuncio? Pues mira, es que ha habido 4 este año anterior sobre este tema y no te las he mencionado porque me han parecido demasiado de ciencia ficción. En esta ocasión, estos tíos lo que han dicho tiene sentido científico. Lo he verificado con un par de compañeros que son físicos y me han dicho: a ver, lo que dicen es viable. Pero la cuestión aquí es: ¿el regulador lo va a permitir? Porque sí, tengo una batería maravillosa, pero ¿va a permitir que lleve eso en el bolsillo? Porque una cosa es en una nave espacial, donde este tipo de tecnologías se utilizan, pero en el bolsillo de cada uno, ¿no? ¿Y esto sería seguro? Porque a mí me da miedo.
A ver, también llevamos ahora mismo materiales químicos que son inflamables, muy inflamables, de hecho, y lo hemos visto en el bolsillo. O sea, podría encenderse tu teléfono y podría quemarte. Pero claro, no es lo mismo inflamable, que bueno, te puede quemar, que radioactivo, que te puede matar en cuestión de una exposición de más de 2-3 minutos, ¿no? No lo sé. A mí me da un poquito de miedo. Yo no sé si me quedaría con mi móvil antiguo. Oye, para terminar, ¿cuándo vamos a saber más de estas baterías incansables? Pues mira, el prototipo existe, lo que falta ahora es que la regulación lo permita, así que ya veremos. Yo creo que te hablaré de esto en más programas, seguro. Muy bien. Pues nada, ahí estoy, expectante. Lo de 50 años me parece mucho, pero que me dure toda una semana, eso ya me daría un poquito de punch. Así que nada, bueno, ya iremos viendo. Paco González, CEO de Core Capital, como siempre, un placer, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana próxima, un beso. Bueno, ahora nos adentramos en redes sociales y en una como en Instagram, donde hay numerosas empresas que están apostando por vender sobre todo ropa de marca y mucha de ella falsificada. ¿El por qué? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuáles son las claves? Con David González. En el fútbol, la línea que separa la parte deportiva de la empresarial cada día es más difusa. Entradas, patrocinios, derechos televisivos, merchandising, una cantidad ingente de dinero que se gasta entre los aficionados, los clubes y los patrocinadores. ¿Sabías que cuando Leo Messi dejó el PSG y se marchó al Inter Miami, se vendieron 700.000 camisetas en los 2 primeros días? Esto implica que a una media de unos 80-90 euros por camiseta, el club americano se embolsó la friolera de 56 millones de euros. Inter Miami's number 10. America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi. Este sector, el de las camisetas, está siendo invadido por las falsificaciones y las ventas ilegales, restando a los clubes hasta un 7% de sus ingresos cada año. En España, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años reconoce haber comprado al menos una falsificación de forma intencionada en el último año. En Europa, la venta de accesorios deportivos genera un socavón en el mercado de 37.000 millones de euros, lo que supone la pérdida de 373.476 puestos de trabajo, según un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Gerard Guyu es el director general de la Asociación para la Defensa de la Marca. Traen una camiseta aquí pero con el logo aparte. Ya es mucho más difícil pararla en la aduana, pero luego vienen y lo acaban de fabricar. Ponen el logo de la UEFA, de Nike, de Adidas, de Puma. Y aquí hacer un aviso sobre todo a los consumidores. Tenemos que tomar conciencia social de que no podemos ser cómplices por alimentar a estas mafias criminales que además muchas veces no solo se dedican a la falsificación de productos, sino también al tráfico de armas, tráfico de personas, de drogas, etc. Y que siempre decimos que lo barato sale caro. Corría el año 1992. Nuestro país era capital del deporte y la camiseta de tu equipo favorito costaba 4.900 pesetas, unos 30 euros. Si actualizamos el IPC estaríamos hablando de 62, una cantidad casi 20 euros inferior a lo que cuestan hoy en día. Es decir, las camisetas han subido un 42% desde 2011, cuando la inflación en España se estimaba también en el 11%. Pero ¿por qué nos cuesta tanto dinero una camiseta de fútbol? El fabricante invierte 17 euros en realizar cada réplica, gasta 7,74 en producirla y transportarla, 2,34 en gastos de promoción, 4,95 en royalties por los patrocinadores y 2,02 euros en la inversión en fuerza de venta. A ello hay que sumarle lo que se conoce como margen del sponsor técnico, esto es básicamente lo que paga Adidas para aparecer, por ejemplo, en la camiseta de la selección española y que tiene que recuperar vendiendo sus diseños. La Iniesta, el rechace para Cesc, para Iniesta, ¡gol fuera de juego, vamos Iniesta! Como no, los retailers añaden su propio margen sobre cada una de las camisetas. Según Fútbol Finanzas, esta operación encarece 20 euros más la compra, situándola sobre los 70 euros. Y como en toda transacción, hay que sumar el 21% de IVA, lo que redondea el precio de las camisetas a 90 euros. Los clubs, para protegerse de esta ola de falsificaciones, deberían actuar de manera colegiada. Por esto el sentido de asociarse a Andema, por ejemplo, que es una asociación que trabajamos en defensa de la marca
con sensibilización a la sociedad y sobre todo actuamos mucho en lo que es coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, judicatura y fiscalía para actuar de manera coordinada contra esta lacra de la falsificación. Y esto no tiene freno, todo lo contrario. Los equipos no paran de sacar equipaciones alternativas y de aumentar su precio al añadir parches o dorsales. Comprar una réplica exacta, como las que llevan los jugadores en los partidos, alcanza los 140 euros. Es lógico entonces que los niños en los estadios no paren de llevar pancartas rogando la camiseta a sus ídolos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Hoy hablamos de inteligencia artificial y cómo está ayudando a prevenir y a combatir el fraude financiero y el blanqueo de capitales. ¿Qué aplicaciones tiene a día de hoy? ¿Qué entidades lo están utilizando? ¿Qué países? ¿Qué aporta? ¿Y qué más posibilidades abre de cara a futuro? Para ello me acompaña Jaume González. Jaume, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que me decías que hoy es el Blue Monday. ¿Tú crees en estas cosas o no? No. No, pero bueno, algo debe tener porque, sí, porque hoy todo cuesta, el mundo le está costando hoy. Sí, además es que hoy el tiempo acompaña, ¿no? Que es un día gris, Exacto. plomizo, ¿no? Y ahí, aunque hace menos frío, pero bueno. Sí, alguna base científica debe tener. Sí, debe ser. Bueno, Jaume González es responsable del equipo de consultoría de negocio de GFT España. ¿A qué os dedicáis y quiénes sois, GFT? GFT es una consultora tecnológica alemana que está implementada en 13, 14 países mundialmente. Somos 10.000 empleados y nos dedicamos a la consultoría y al desarrollo de aplicaciones, desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas para todos los sectores, aunque por nuestro ADN somos una spin-off de Deutsche Bank, al menos aquí en España. Por nuestro ADN tenemos un ADN muy bancario. Así que foco en el sector bancario y foco en la lucha contra el fraude. ¿Cómo están luchando a día de hoy las entidades financieras contra el fraude, la financiación del terrorismo, el lavado de capitales? ¿Cómo lo hacen? En estos momentos las entidades financieras realizan este análisis a 3 niveles. Hacen un análisis de la persona, del cliente, normalmente en el proceso de onboarding, de inscripción del nuevo cliente, y luego de forma regular, y lo que analizan es el cliente, es país de residencia, nacionalidad, ocupación. A todos nosotros, cuando hemos ido a hacernos clientes de un banco, nos están pidiendo todas estas informaciones. Forman parte del proceso de onboarding de cliente y hacen un análisis del riesgo del cliente. No solamente del cliente por sí mismo, sino también del cliente con quien está acompañado en algunos contratos. Es decir, si tú estás como titular de un contrato con otra persona y esa persona es de riesgo, tú también acabarás heredando parte de ese riesgo. Por lo tanto, primer punto, un análisis de el cliente. Luego, un análisis del comportamiento del cliente. El cliente tiene que tener un comportamiento económico equivalente a lo que ha dicho que es, a lo que se dedica, etcétera. Y luego un análisis de las transacciones desde el punto de vista de dónde sale el dinero, dónde se envía, a quién es el beneficiario, a qué país. Hay toda una serie de controles que se aplican hoy día con las listas listas negras de control de envíos a ciertos países, a ciertas personas, etcétera. Y finalmente toda una serie de gestión de las alertas que todos estos controles disparan, una gestión interna de las alertas por parte de las entidades financieras. Básicamente hacen el análisis o el control a estos 4 niveles. Claro, ¿y luchan de igual manera las entidades financieras que otro tipo de empresas?
Las entidades financieras, de hecho, por regulación, están obligadas a muchísimos tipos de empresas. Las entidades financieras son las que van más avanzadas, han invertido más dinero, son las más susceptibles de ser utilizadas para el fraude y para el blanqueo de capitales, pero las otras empresas también están obligadas a aplicar medidas. Lo que pasa es que las aplican desde una perspectiva acorde con el nivel de actividad. En el caso de las empresas, aparte de los clientes, aparece ya el concepto del proveedor, también hay un análisis del proveedor, al cliente al que vendes, temas de exportación, importación, etcétera. Es una otra visión, pero también están obligadas. Claro, y entiendo que la tecnología es un claro aliado para conocer al cliente, para conocer los movimientos del cliente, su comportamiento en el pasado, para medirlo, para hacer previsiones, ¿no? La tecnología ahí es imprescindible. Es básica, todos son datos. Fíjate que todo lo que estamos diciendo no dejan de ser datos. Y el comportamiento criminal, el comportamiento está en esos datos. La tecnología lo que te permite es justamente ponerlos en claro e identificar comportamientos, transacciones, que realmente, si no tuviéramos esta tecnología, nos pasarían desapercibidas. Facilita el tratamiento masivo de datos y la identificación de esos patrones. ¿Y la tecnología ayuda más a los buenos o a los malos? Ayuda por igual. Ayuda por igual a los buenos y a los malos. Lo que pasa es que los buenos no deben dormirse, porque los malos a veces van por delante, con lo cual es muy importante inversión y recursos para combatirlo. Inversión y recursos económicos, pero también entiendo recursos en cuanto a personas, porque necesitas que los buenos estén tan bien o mejor formados que los malos para ir un poquito por delante de ellos, ¿no? Ese es el objetivo. Al final la tecnología es neutra y las personas también son neutras. Al final es combatir al crimen con las mismas herramientas y, si es posible, con mejores herramientas. Las cifras constatan que tanto los fraudes financieros como la importancia del cumplimiento de la regulación para las empresas y particulares son fenómenos al alza. ¿Así es verdad? Sí. Hay este tema del control del blanqueo de capital y la detección de fraude es un tema que en estadísticas aparece como que es una de las principales precauciones de las empresas. Casi el 40%, entre el 40 y el 50% de las empresas siempre lo identifican como uno de los puntos críticos y importantes a tener en cuenta. ¿Y está preparada la empresa y el sector financiero español para luchar contra los fraudes? Primero, desde el punto de vista de recursos humanos, después desde el punto de vista de recursos tecnológicos, pero también en cuanto a foco, a objetivo. Desde el sector financiero sí, los otros sectores van por detrás. Ya. Los otros sectores hay tanta concienciación. No hay tanta concienciación. Nunca te va a pasar. Es un tema de concienciación, recursos. El sector financiero también ha sido el foco de la regulación. Por lo tanto, han estado mucho más presionados por los reguladores. Los grandes volúmenes de fraude suelen suceder a través de las entidades financieras, que son los que pueden, dentro de su actividad, enmascarar actividades más preeminentes de fraude. Pero las entidades, el resto de entidades también tienen que ponerse las pilas y invertir en recursos humanos y técnicos para el control. Claro, y aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar a prevenir, ¿no? A ser mucho más eficaces y mucho más efectivos. La inteligencia artificial nos permite identificar patrones de comportamiento, también basados en datos, pero patrones de comportamiento de personas, compararlo con patrones de comportamiento que ya se han demostrado en el pasado que eran objeto de fraude y, por lo tanto, facilitan la detección y el análisis de las alertas, efectivamente. ¿Me puedes poner ejemplos reales, casos concretos de la aplicación de la inteligencia artificial a la lucha contra el fraude o contra estos actos delictivos en el sector financiero? Sí, cambios de comportamiento de clientes de que han tenido una historia financiera siguiendo una línea y de repente cambian de línea, hacen transacciones por volúmenes distintos de los habituales, reciben pagos que no son justificables según la actividad económica que han declarado, hacen transferencias a países o a cuentas que no son, dentro de su actividad económica, no son
no se ve ningún tipo de relación. Todo esto lo facilita la detección, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la inteligencia artificial en cuanto a comportamientos, la detección de comportamientos. ¿Tú crees que el cliente se ve protegido o a veces invadido por la cantidad de aceptar que te mando el SMS, ahora me tienes que verificar a través de tu cuenta de Gmail, ahora quizás te llamo y me das la posición 3 y la posición 5? Es un tema interesante. Yo creo que depende de la persona. Hay tantas personas como comportamientos. Yo creo que la persona que es fruto de un fraude se quejará de la entidad financiera de por qué no la han avisado, y la entidad financiera que avisa a un cliente o le hace unas preguntas adicionales cuando está haciendo una transacción que a lo mejor se aparta un poco de lo que es habitual, pero es legítima, la está haciendo él, y le pregunta datos adicionales, también se va a enfadar. Por lo tanto, es complicado satisfacer a todo el mundo, satisfacer al cliente, satisfacer al regulador, poner los controles, va a haber de todo. Pero yo creo que la tendencia debería ser de que los clientes deberían exigir a las entidades financieras que hagan estos controles y colaborar con las entidades financieras para hacerlos, porque al final ellos van a ser los últimos agentes que van a decidir si la actividad, la acción es legítima o no cuando les contacte la entidad financiera. Claro, y además entiendo que el objetivo del regulador es proteger al cliente final, pero sin entorpecer en ningún momento el negocio ni la capacidad de innovación del sector financiero para luchar contra esos malos, ¿no? En la detección del fraude hay dos componentes. Estás comentando el de protección del cliente, el de que el cliente no se vea atacado. Ni invadido, pero al mismo tiempo protegido, ¿no? Sí, exacto. Proteger al cliente de fraudes, de phishing, de suplantación de identidad, o sea, básicamente que le quiten dinero de su cuenta. Pero hay otro componente del control, que es el impedir que el terrorismo, que el narcotráfico utilice los bancos para el blanqueo del capital. Esto no es tanto protección del cliente como es justamente frenar la utilización del sistema financiero para lo que es el lavado de dinero de origen y destino criminal. Si le tuvieras que poner una nota al nivel de protección de las entidades españolas, ¿qué nota le pondrías? Yo creo que sería un 8 o un 9. Creo que está alto. El regulador está muy encima de ellos. Si miras la web del Tesoro Público verás que hay muchas entradas de avisos y de sanciones. Es decir, el sector financiero está bastante bien preparado. El resto de sectores creo que aún tienen que trabajarlo. ¿Y el cliente final? El cliente final aún queda mucho por hacer por el cliente final. Los bancos han puesto, de estos dos componentes que decía, los bancos han puesto mucho foco en lo que es la prevención de que se utilicen sus canales financieros para el blanqueo de capitales, pero para la protección del cliente aún hay bastante por hacer. Y aún hay demasiados casos en los que nos hacen cargos que no hemos hecho nosotros, que han duplicado nuestra tarjeta, que han sublevado, temas de phishing. Y ahí hay mucho que hacer. Lo que pasa es que es una combinación de la entidad financiera y del cliente. Al final, el primer agente que tiene que protegerse a sí mismo es el propio cliente. Sí, que es verdad. ¿Dónde utiliza las tarjetas? ¿A quién da datos? Cuándo considera que un email es legítimo o no es legítimo. Entonces es una combinación de lo que puede hacer el banco y la educación al cliente. Tienes que tener mucho cuidado con eso de aceptar, a ver quién se te cuela ahí dentro. Jaume González, responsable del equipo de consultoría de negocio de GFT España. Gracias por la formación y nada, tenemos todo el año 2024 y más para mejorar. Cuídate mucho y feliz ejercicio. Un abrazo fuerte. Igualmente, muchas gracias. Ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias, cuídense mucho, a por el Blue Monday y hasta mañana a las 7. Adiós.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En épocas de crisis salen a la luz términos que suenan un poco a chino, un poco raruno para el oído, y de estos términos vamos a hablar. El primero de ellos es chipflación. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Seguro que sí, porque surgió a finales del pasado siglo XX para definir una práctica mediante la cual se sustituyen las materias primas caras por otras más baratas y, por tanto, de calidad inferior. Transfiriendo este tecnicismo a la vida real sería elaborar mayonesa con un aceite inferior al de girasol, porque como sabemos se encuentra a niveles altísimos debido a la guerra. Eso sí, la práctica es totalmente legal siempre y cuando aparezca en la etiqueta. Que el consumidor se sienta engañado, nadie lo descarta. El otro término que seguro han escuchado es el de reduflación. Consiste en reducir la cantidad de producto en un mismo envase. Seguro que lo entienden al momento en cuanto les recuerde esta situación. Abrir una bolsa de patatas y encontrarte media bolsa porque el resto es aire. La mentira cada vez tiene las patas más cortas para los consumidores, porque tal y como el presidente Abraham Lincoln dijo, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y ello, sumado a las palabras de Thomas Jefferson, me gusta que piensen en mí, pero no por mí. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno.